precisión con todos los datos que maneja, que va cruzando constantemente, es decir, que es que además la casa esta que estaba en la trasera de la iglesia de San Pedro de Vilaflor está vinculadísimo, entre otras cosas, con su nombre. De modo que esa parte la elimina, igual que va eliminando toda otra serie de, digamos, de supercherías para poner la figura del santo en su debido término. Es importantísimo todo el capítulo que él dedica. En el fondo lo que hace es, digamos, confluir con toda la información que otros autores han expresado, ¿verdad? Que es desde que sale de Tenerife, toda esa historia que en principio es más conocida, de alguna manera más conocida, su llegada a Guatemala, toda esa cierta aureola de carácter milagroso que está en relación, y de leyenda que está en relación con el personaje. La leyenda y lo milagroso es inevitable que esté vinculado. Y fíjense que está no solamente la referencia que yo les leía antes de Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Sino ese hombre que él encuentra, siempre encuentra una persona, alguien que le ayuda en Tenerife, le ayuda en su viaje. Sí, es como si fuese una constante en su vida. Y esas referencias de aureola y de milagro están que todo el mundo se encuentra maravillado, ¿verdad? Porque cuando van al hermano Pedro en tiempos de calores y se encuentran en aquel secarral donde está la iglesia, en esta zona, y van a Lere, palabra prácticamente desaparecida. Yo la viví muchísimo de pequeño en Tabaybarrín, que naturalmente ustedes no saben qué sitio es Tabaybarrín si yo no les digo que es San Miguel de Tajao o Tajao, pero se llamaba Tabaybarrín hasta los años 60. Pues allí había un Ere, es decir, un sitio, una fuente, cuyo nacimiento era igual que el de la zona del hermano Pedro, pero se le asociaba con el milagro, y con ese milagro era el que uno escarbaba en la arena, y hoy eso lo sabemos. El Ere es una palabra del guanche antiguo, ¿verdad? Que significa fuente, o agua, lo tienen ustedes la palabra aguere, de la laguna aguer, significa fuente, laguna, sitio donde hay agua, es la misma palabra de origen bereber, del antiguo guanche, ¿verdad? Y entonces la gente se maravilla, sobre todo si viene de la ciudad, abre el grifo y ve que aquello va resumando agua. No es ningún milagro, es un hecho natural, perfectamente conocido, lo conocían muy bien todos los aborígenes de las islas, está además asociado con una serie de hechos arqueológicos que no voy a contar ahora, básicamente, de modo que ese es el milagro. Y todos son referencias de milagros constantemente y de leyendas. Eso es un dato interesantísimo del personaje de hermano Pedro de Betancourt, aunque las paradojas del destino solo hasta 1980, si mi memoria no me falla, porque no lo apunté, sino solamente está en la cabeza, cuando se produce de verdad ese famoso milagro post-mortem, es decir, de ese niño que se supone que fue sanado, no por mano natural y médica, sino por intervención, en este caso del hermano Pedro, que casualmente era efectivamente un descendiente del santo hermano Pedro. De manera que va, por tanto, dando todas esas referencias entre históricas, religiosas del personaje en Guatemala. No podía faltar la referencia al esquisuchi, ¿verdad? Ese famoso árbol sagrado tan vinculado con la figura del hermano Pedro. Y permítanme que aquí, por favor, vuelvo otra vez, ya estoy terminando porque voy a retomar los orígenes y así ya no descanso más. Es como si tuviese ese trasfondo vinculado con sus creencias antiguas. El drago como árbol de carácter sagrado, el árbol garoe de la isla del Hierro, el pino sagrado de Teror vinculado con la presencia allí de la Virgen del Pino. A lo mejor es una exageración por mi parte, una fantasía por mi parte, pero he querido pensar que a lo mejor tiene o debió tener para él a lo mejor tuvo para él esa mezcla todavía donde no estaba, a lo mejor había restos, trasfondos de una vieja cultura antigua que no había desaparecido. Y en este contexto en el que quiero ya cerrar, les decía que no había entendido muy bien en su momento ni por qué lo de la Virgen de Candelaria algo más, pero no lo del santo hermano Pedro. Lo de la Virgen de Candelaria y la relación de nuestra tierra con la Virgen de Candelaria, yo creo que además de otras explicaciones tiene una evidente. La Virgen de Candelaria es
el referente del mestizaje cultural de esta tierra, entre otras. Es decir, hay esa vinculación con los guanches. Los guanches son los únicos que durante mucho tiempo, y sus descendientes, tenían el derecho, y además por derecho real, de llevar las andas de la Virgen. Y que en todas las ceremonias del 2 de febrero y del 15 de agosto aparezca siempre la famosa ceremonia de la aparición de la Virgen a los guanches, con gente vestida, un poco confusamente, pero bien, vestida a la usanza, rememorando lo que allí había sucedido. En el fondo es la mezcla de esas dos culturas, Y probablemente eso hay un trasfondo que explica sociológicamente y psicológicamente el porqué de esa vinculación. Se sea o no se sea creyente, que son dos cosas distintas. Se sea o no se sea creyente. Está por encima de estas cuestiones. Es más que digamos, un hecho religioso, llega a ser un sentimiento, que es un dato importante. Y yo he creído o querido entender que la relación que al menos la gente del sur tuvimos durante muchísimo tiempo con el hermano Pedro, es porque la gente se sentía vinculada con aquel cabrero que era como ellos, que también eran cabreros, que vivía en una cueva, como también ellos vivían en una cueva, que estaba dependiendo del ganado de cabras y ovejas de un señor, como era también común en muchos de estos territorios, no digamos justo en el sitio en el que estamos, pero en general en toda esta zona. Y entonces es como si fuera de ellos mismos, es decir, nuestra gente se identificaba, se veía reflejado en esa figura del hermano Pedro, que luego sería beato, que luego sería santo, pero en el pensamiento y en el sentimiento de los tinerfeños, en este caso, daba igual ese tipo de cuestiones, porque la gente lo había hecho suyo, lo había reivindicado como suyo, lo había utilizado como intermediario con la divinidad como suyo, ¿verdad? Independientemente, como digo, de las creencias. Esta es un poco en síntesis algunas de las ideas que quería expresar en esta tarde para marcarles a ustedes algunos de los aspectos que a mí personalmente me resultaron más singulares de la obra de Nelson Díaz Frías. No iba, por supuesto, a hacer una glosa precisa de cada uno de los apartados, sino darles una visión de conjunto. Y yo tengo el deseo, y así lo expreso ahora, que ustedes lo pasen también, como yo lo he pasado, leyendo este libro. Muchas gracias.